Muy bien. Qué hermosa alabanza que estuvimos cantando, que dice, no importa lo que cueste, no importa lo que nos cueste, tu presencia vale mucho más. Quiero estar contigo una y otra vez. Así debería de pensar nuestro corazón o de sentir nuestro corazón. Bueno, en nuestro devocional, yo les voy a decir mi devocional, ya que no pasaron ustedes, se los voy a decir el mío. En nuestro devocional acabamos ahora sí que de terminar el libro de los Jueces, en donde vemos historias tremendas, muy fuertes. La primera vez que yo leí sobre todo los tres últimos capítulos, hasta pensé que estaba leyendo yo otra cosa menos la palabra de Dios. Es una palabra muy fuerte para todos nosotros y se nos hace a veces un poquito difícil de entender o también quizá muy sencillo de entender. Porque hay que recordar que cuando leemos nosotros el Antiguo Testamento, muchos de los pasajes manifiestan nuestro vivir hoy en lo espiritual, nuestra vida espiritual. Muchas veces los pasajes que podamos leer, las historias que podamos leer en el Antiguo Testamento, reflejan nuestra vida espiritual. La última historia, por ejemplo, nos muestra que a veces el hombre se porta igual que un animal, o peor, creo. Actuamos así, o la gente actúa así, cuando no tienen a Dios en ellos, cuando no tienen un rey que los gobierne, cuando no les diga a alguien, ¿sabes qué? Esto es así y tu comportamiento debe de ser este. Y por tal motivo que ellos sentían que no tenían un rey que los gobernara, pues por eso hacían barbaridades, como hoy, ¿verdad? O sea, es una historia de antes, pues la historia se repite, porque el día de hoy, claro que suceden esas cosas y peores. Así que les invito a que lean el libro de los Jueces, los que no han hecho devocional, léanlo por favor. Ahí también encontramos la historia de Sansón, cómo esta persona, este hombre, este varón, es, por la misericordia de Dios, recibe un don especial, una fuerza descomunal, pero esa fuerza iba a ser una herramienta para Dios. Sin embargo, este varón decide, pues, cumplir sus caprichos, cumplir sus deseos, y finalmente vivió para satisfacerse a sí mismo. Pero finalmente vemos cómo Dios, en un clamor de Sansón, en una oración con humildad, Dios tiene misericordia de él y lo usa en los últimos minutos de su vida como herramienta para sus propósitos. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Y bueno, también encontramos otra historia de la cual vamos a platicar un poquito más, que es la historia de Jefté. Jefté era un delincuente. Era un delincuente, un bandolero, donde tenía medios hermanos en Israel, en donde Israel continuamente era molestado, era conquistado por los amonitas, de tal manera que sus medios hermanos lo van a buscar. Jefté vive en las montañas y tiene su grupo de bandoleros, de delincuentes, pero él es un líder neto. Entonces sus medios hermanos lo van a buscar y le piden que los defienda de los amonitas, y que a cambio lo iban a hacer gobernador de Israel.
Y así les vuelve a preguntar a ellos, a ver, si estoy entendiendo bien, si yo los defiendo de los amonitas y obtenemos victoria sobre ellos, ¿ustedes me van a hacer su gobernador? ¿Sí? ¿Ok? ¿Me parece bien? Acepto. Y entonces vemos una petición de Jefté hacia Dios, en donde le ruega él que le dé esa victoria sobre los amonitas, y a cambio, él le va a ofrecer un sacrificio a Dios. Le promete que cuando llegue a su casa, si Dios le da la victoria, le va a sacrificar a la primer persona que salga a recibirlo de su casa. Y bueno, así sucede. Resulta que Dios le da la victoria a Jefté. Y Jefté, lo voy a decir así, va corriendo a su casa, feliz por la victoria. Y adivinen quién salió a recibirlo. Su hija. Y si no mal recuerdo, díganme ustedes, creo que era la única hija, ¿verdad? Entonces imagínense lo que sintió Jefté en su corazón. Entonces cuando lo recibe la hija, ve la angustia de su padre. La hija sabe que él tuvo una gran victoria y que va a ser el gobernador de Israel. Pero sin embargo ve la angustia de su padre y entonces lo entiende. Entiende que él ha ofrecido a ella, por ser la primera en salir a recibirlo, como sacrificio a Dios. Y así lo hace Jefté. Sacrifica a su hija a nuestro Señor Dios. Vamos a leer Jueces 11:39, por favor. La hija aceptó su destino. Entonces es una historia tremenda. Dice así: cuando volvió a su casa, es decir, cuando la chica vuelve a su casa, porque la chica, la hija, al saber que la va a sacrificar, le pide permiso que se vaya con sus amigas, pues a hacer este duelo. Entonces cuando regresa después de 2 meses, le dice, cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho, y ella murió virgen. Así que se hizo costumbre en Israel. Fíjense, se hizo costumbre en Israel. O sea, ¿cuántas más habrán sacrificado? Puesto que eso se hizo costumbre en Israel. Es decir, a partir de ahí, yo creo que no lo dice la Biblia, pero por lo que dice aquí, yo estoy entendiendo que hubo otras personas que empezaron a ofrecer al hijo o no sé a quién, para que Dios cumpliera el favor o la petición que uno le pide. Entonces, en primera instancia, como devocional, pensamos, bueno, pues creo que con esto, la primera enseñanza es que si le ofrecemos un compromiso a Dios, lo tenemos que cumplir. Si nosotros le pedimos a Dios un favor, a cambio, Señor, yo te doy esto, lo tenemos que cumplir. Señor, a cambio de esto, te juro que voy todos los domingos a la iglesia. Lo tienes que cumplir. Señor, si tú me das esto, yo te juro que toda mi familia nos vamos a hacer cristianos. Lo tenemos que cumplir. De hecho, yo he escuchado, Señor, pruébame que en realidad existes. Dame un trabajo, o haz esto, o sana, y Dios lo hace. ¿Sí? A cambio, te juro que voy a creer en ti. Te voy a aceptar como mi Dios. Entonces, si decimos algo así, es la primera enseñanza que se nos ocurre. Debemos de cumplir con nuestra palabra hacia Dios. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué promesas le hemos hecho a Dios por recibir un favor y que no le hemos cumplido? Eso platíquenlo con Dios.
¿Sí? Ahora, las preguntas son, ¿por qué hizo esta promesa Jefté? ¿Por qué ofreció hacer un sacrificio a nuestro Dios? ¿Era necesario que Jefté cumpliera con su palabra? ¿Sí? ¿A Dios le agradaría ese sacrificio? ¿Le agradaría? ¿Sí o no? ¿A Dios le agradan los sacrificios humanos? Entonces, estaría Jefté, ¿tendría que cumplir con su palabra a fuerza? A ver, vamos a pensar. Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Por qué hizo esta promesa a Dios? Para empezar, Jefté tenía una presión grande. Liberar al pueblo de Israel de otra gente, de otra tribu, de otro pueblo, de los amonitas. Y eso no era cosa menor. Iba a arriesgar su vida y la de sus compañeros para defender a quienes lo habían rechazado, sus medios hermanos. Entonces él tenía una gran presión, ganar una guerra. Entonces, pues se le ocurrió pedirle un favor a Dios. Otra posibilidad es de que Jefté no tenía una fe sólida, de tal manera que para que Dios le cumpliera ese favor, le tuvo él que prometer algo grande, algo que él hubiera querido, ¿sí? A veces nosotros tomamos el ayuno como esto. A veces tenemos un problema fuerte, a veces hay enfermedad en nuestro hogar, o simplemente no tenemos trabajo, o simplemente nuestro matrimonio está mal. Tantas cosas que podemos tener en la vida. Y empezamos a ayunar, pidiéndole al Señor que nos sane, que nos libere, que nos resuelva el problema. Entonces el ayuno lo tomamos como para hacerle, primeramente Dios, el día 8 de junio, que es nuestro aniversario, ese día vamos a celebrar nuestro aniversario, va a venir la hermana Delia, que es la apóstol de nosotros, que le da cobertura a esta iglesia. Primeramente Dios va a venir a compartir, ¿verdad? Y ella y su esposo Benjamín, que gracias a Dios ya está con él, decían, nosotros usamos el ayuno para hacerle manita de puerco a Dios. Mira, Señor, te estoy haciendo ayuno para que me des esto. Te estoy ofreciendo mi ayuno porque necesito esto. ¿Sí? O sea, lo hacemos para recibir un favor de parte de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo jamás hizo ayuno para pedirle algo al Señor. Nuestro Señor Jesucristo hizo ayuno para dominar su cuerpo. Antes de empezar su gran ministerio, estuvo en ayuno 40 días, 40 noches en el desierto. ¿Para qué? Porque Él era hombre. Dios hecho hombre. Entonces Él tenía que hacer sumiso su cuerpo para que su cuerpo respondiera correctamente al gran ministerio que Él iba a iniciar. Y de la misma manera, pues cuando nosotros le prometemos algo a Dios, es como, mira, Señor, si tú me das esto, yo te doy esto. O sea, ¿quiénes somos nosotros para intercambiar favores con Dios? Como que si Dios necesitara un favor de parte de nosotros. Entonces, esa es otra posición, otra postura. O simplemente Jefté lo hizo por influencia cultural. Es decir, en aquel entonces él era
bandolero, era delincuente, y en ese entonces había muchos pueblos, muchas tribus con sus respectivos dioses, en donde acostumbraban sacrificar a un hijo a su dios. Entonces vemos que Jefté tal vez no conocía tanto a Dios, no conocía sus atributos y sus cualidades. Entonces a él, en el momento, por la presión o por falta de fe o por lo que sea, se le hizo fácil ofrecerle sacrificio de la primera persona que saliera de su casa. Entonces ahora la pregunta es, ¿era necesario que Jefté cumpliera con su palabra? Y si a Dios le agradaría ese sacrificio. Vamos a ver qué dice Dios, nuestro Señor, en Levíticos 18:21. Levítico 18:21. Dice así: no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. A Dios no le gustan los sacrificios, y menos los sacrificios humanos. Entonces quizá Jefté no conocía toda la palabra del Señor. A él no le gustan los sacrificios. Y lo podemos confirmar en Deuteronomio 18, por favor, del 10 al 14. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, del 10 al 14. A partir del 10. Un poquito más. Otro. 18:10. Ahí está. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o tu hija como una ofrenda quemada. Jamás. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación. Y esto también va para nosotros, aunque esto es parte de la ley, pero son cosas que le desagradan a Dios. Si tenemos a Dios, si tenemos su palabra, si tenemos a su espíritu, y si todavía se te ocurre ir con un adivino o con una bruja, entonces perdón, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? No, me voy a hacer una limpia para ver si se me quita la mala suerte. Bueno, voy a poner mi Biblia abierta aquí en mi casa para que cambie aquí la sinergia. ¿Sí me estoy explicando? Como que si Dios fuera un talismán, para que nos dé suerte, que cambie así nuestra vida, sin esforzarnos, sin ningún tipo de esfuerzo de parte de nosotros. Entonces dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o tu hija como una ofrenda quemada, tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que hagas interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías. No hagas conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Hasta el 14, ¿verdad? Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar
consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Entonces, si quieres cambiar tu suerte, mejor entrégate a Dios. Si quieres cambiar verdaderamente de tu vida, entrégate a Dios. Entonces, ¿con esto era necesario que Jefté cumpliera con su palabra? No. Seguramente Dios le dio esa victoria, no por el sacrificio que le ofreció él, sino porque era su pueblo. ¿Le agradaría ese sacrificio a Dios? Obviamente no. Bueno, pero si hay algunos sacrificios que le gustan a Dios o que acepta a Dios. Ya sé que estás pensando en ir caminando chalmita. No, eso no acepta. Ese tipo de sacrificios no aceptan. Así que, si el ayuno para ti va a ser un sacrificio, no lo acepta. Yo sé que en algunas iglesias hacen ayunos 2-3 días a la semana para obtener el favor de Dios. Y entonces el sacrificio de nuestro Señor, ¿dónde está? ¿Sí me explicó? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es total, es pleno, es completo y para siempre. Él sacrificó su vida por nosotros, por nuestra culpa, por nuestros pecados, por nuestros errores. Así que Dios ya no necesita que sacrifiquemos algo. ¿Y sabes qué? Dios no quiere ser carga para nosotros, porque Él dice que su carga es ligera, su carga es amable. Dije hace rato que hay algunos sacrificios que le agradan a Dios. Vamos a ver cuáles son. Romanos 12, 1-2, por favor. Romanos 12, 1-2. Por lo tanto, hermanos, y esto es Nuevo Testamento, después de que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, resucitó, y el Espíritu Santo ya está en nosotros, ya está. Después de todo, es esta palabra. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. A ver, hay que entender esto. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. O sea, no al alcohol, no a la prostitución, no a la droga, no a que me admiren, sino a Dios, a Él. Hay que entregarle nuestro cuerpo a Él. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho. No hará. Es un hecho. Hace 8 días vimos que ya todas las bendiciones espirituales están en la mesa. Ya es un hecho. Sus bendiciones ya son un hecho en cada uno de nosotros. Si no las vivimos, si no las disfrutamos, no es por culpa de Dios. Es por culpa de nosotros. Por falta de fe o por ignorancia. O porque no estamos bien ante Dios. Así que cuando oremos, hay que declarar la palabra en nuestras vidas en presente, no en futuro. Señor, yo creo que estás obrando. Eso es presente. Yo creo que tú ya me has dado un trabajo. Yo creo que tú me darás un trabajo. No, eso ya no. Yo creo que tú me has dado un trabajo, Señor. Eso es la verdadera fe. Declarar la palabra, aunque nosotros no lo podamos ver. Señor, yo ya sé que tú ya me diste trabajo el lunes. Eso es diferente. Ya me lo entregaste. Es cuestión de tiempo. ¿Sí me estoy explicando? Señor, yo sé que tú restaurarás mi familia. No. Yo sé que tú estás restaurando mi familia.
Porque si le decimos, yo sé que tú restaurarás mi familia. Ah, sí, ¿cuándo? No, Señor, yo sé que tú estás restaurando mi familia. Entonces dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarle. ¡Wow! Es decir, ay, Señor, fíjate que tengo sueño, pero ¿sabes qué? Voy a leer tu palabra. Es decir, si leer la palabra de Dios te es sacrificio, pero lo haces, ese sacrificio sí le gusta a Dios. Señor, ya tengo mucho sueño, pero voy a platicar contigo. No para hacerte mis peticiones porque soy enfermo y no tengo trabajo. No, simplemente por hablar con Él. ¿Sí me estoy explicando? Señor, tengo mucha flojera. Ayer fuimos a los bautizos. Estamos cansados. Quisiera no pararme, quisiera quedarme aquí en casa. Pero ¿sabes qué, Señor? Voy a la iglesia. Si venir a la iglesia es un sacrificio para ti, pero vienes, ese sacrificio es el que le gusta a Dios. Que le demos verdaderamente su lugar dentro de nuestras vidas. Ese es el sacrificio que le encanta a Él. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Preguntas, comentarios? ¿Está todo bien? Ok. Cuando nuestro Señor Jesucristo entregó la vida, el Padre manda a su Espíritu y los discípulos, los apóstoles de nuestro Señor Jesús son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hacer maravillas. Dios empieza a hacer maravillas a través de ellos. Empiezan las sanidades, de tal manera que con la sombra de Pedro la gente sanaba. Aparentemente eso es lo que da a entender la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que la gente buscaba, sacaba a las calles a sus enfermos y decían, ojalá que aunque sea que la sombra de Pedro te toque para que sanes. Y muchas otras cosas. Se gozaban cuando los metían en la cárcel, se gozaban. En lugar de estar lloriqueando, cantaban alabanza a Dios. Y cuando uno canta a Dios, cuando uno tiene problemas fuertes, cuando las circunstancias están tremendas y aún así le cantamos a Dios, es cuando suceden cosas hermosas. Es cuando verdaderamente es una adoración verdadera hacia Dios. Cuando estemos tristes, cuando hayas perdido un ser querido que amas muchísimo, pero aún así alabas y le cantas con tu corazón a Dios, entonces es cuando les suceden cosas hermosas en tu vida. Esa es la verdadera adoración. La cuestión es de que pues fueron muriendo los discípulos de Dios, los cristianos de aquella época. El imperio romano se empezó a hacer cada vez más fuerte, el cristianismo se empezó a perder, y entonces, como siempre, como pasó en el libro de los jueces, y sobre todo, empezaron a hacer otra vez cosas perversas. Es decir, la gracia de Dios como que no se veía. Así duró muchos años, 1000 años o más. A partir del siglo V, es decir, a partir del año 500 aproximadamente, empezó la época que le llaman el oscurantismo. Y duró 1000 años, hasta el año aproximado 1500, del 500 al 1500.
Históricamente se reconoce a esa época como la Edad Media, en donde la iglesia era el poder. La iglesia representaba la autoridad. Y cualquiera que alzara la voz en contra de algún religioso, de algún sacerdote, era tachado como desobediente, rebelde, y lo mandaban a ahorcar o quemar. Nadie podía tener una Biblia en casa. Solamente los sacerdotes de aquella época podían tener Biblia. Prácticamente los reinos, los gobernadores, los españoles, los italianos, los ingleses, ustedes pueden ver muchas series, muchas películas en donde se ve que verdaderamente los que ejercían autoridad y poder era la iglesia. Ellos decidían si podían matar a una persona o era salva. Ellos, no el Señor, ellos. El mundo era dominado, a ver, apunta esto, por la ignorancia, el legalismo y la religiosidad. Vuelvo a repetir, en ese momento, como hoy, desgraciadamente, la historia se repite, es dominado el mundo por la ignorancia. No conocemos a Dios, la gente no conoce a Dios, no conocen sus cualidades. El legalismo, tienes que portarte bien o te vas al infierno. En lugar de predicar a nuestro Señor Jesucristo como la solución a nuestra vida, o te portas bien o te vas al infierno. Así era antes. Y la religiosidad. En donde ellos vendían la salvación. Ellos eran la salvación, no nuestro Señor Jesucristo, no Dios, sino ellos. ¿Qué fue lo que hiciste? No, pues asesiné. Ah, pues ¿cuánto dinero traes? No, pues tanto. No alcanza. Entonces no eres salvo. Tienes que traer tanto. Ah, pues órale, aquí está. Ah, entonces eres salvo. Entonces nada más reza esto y eres salvo. Así eran los sacerdotes de antes. Porque hoy yo creo que ya no, ¿verdad? Espero que no. Hasta que en el año 1500 resurgió la revolución industrial en Francia y resurgieron las artes como la pintura, la escultura, la música. Es decir, durante el año 500 al 1500 no había pensadores, no había intelectuales. Estaba prohibido cualquier tipo de expresión. Cualquier tipo de expresión. Pero en el año 1500 vienen pensadores, vienen pintores, escultores, y a esto se le llama históricamente como el Renacimiento de las artes. Entre ellos vino Cristóbal Colón y descubrió América, ¿en cuánto? 1492, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Espero no equivocarme. Prácticamente 1500. Entonces, y también religiosamente, y esto ya lo he comentado, surgen sacerdotes que empiezan verdaderamente a estudiar la palabra de Dios y se empiezan a dar cuenta de las barbaridades que estaban haciendo. Entre ellos Martín Lutero, no me acuerdo su nombre, Calvino, Juan Wesley también, muchos. A esa época se le llama el despertar de la gracia, porque empiezan a renacer los principios de Dios en su pueblo, en nosotros. Vamos a ver qué dice Juan 1, por favor. 14, 16.
¿Cuántos años sin gozarse de las bendiciones de Dios? Cuando estaban dominados por la ley, cuando estaban dominados por la religiosidad y cuando estaban dominados por la ignorancia. Pero en Juan 1, por favor, del 14 al 16. La palabra de Dios dice así. En el principio, la palabra, a partir del 14, por favor. Juan 1, 14. Ahí está. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. ¿Quién estaba lleno de fidelidad y amor inagotable? ¿De quién están hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Háblenlo con seguridad, con firmeza. De nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, están hablando. Amén. Amén. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. A los que no llegaron a la oración familiar, fíjense qué hermoso cómo es el Señor. Nuestros hermanos que estuvieron aquí en la oración familiar, adivinen de qué estuvieron orando. Sobre la fidelidad de Dios. Que Él nunca falla. Él siempre está al pendiente de nosotros. Y si vemos, hermanos, no sé cuándo hayas recibido, no sé cuándo hayas reconocido tú a nuestro Dios. Pero desde antes de recibir a Dios en tu corazón, hoy podemos reconocer que aunque nuestro corazón no estaba con Él, ya éramos bendecidos por Él. ¿O no? A muchos de nosotros nos salvó de la muerte física. Seguramente hoy podemos reconocer que vivimos muchas experiencias negativas, muchas cosas amargas por nuestros errores, pero sin embargo, siempre Dios nos levantó. Nunca nos ha faltado el alimento. Amén. Hayamos estado con Él o no. O sea, siempre Él ha sido fiel con sus promesas. Él quiere que estemos todos bien. Él quiere que todos entremos a su redil. Él quisiera salvar a todos. De hecho, su palabra dice que Él dio la vida por todos, no solamente por nosotros, sino por todos. Él quisiera que todos estemos con Él en su reino. Amén. Entonces, cuando menos yo en mi vida reconozco que desde mucho antes que yo empezara a conocerle, hoy puedo decirles que siempre ha estado en mi vida, siempre. Amén. Yo estoy seguro que a ti te ha consolado, aunque tú no estabas con Él, Él te consoló. A lo mejor con la palabra de alguna persona, o simplemente reconoces ciertas cosas, ciertas situaciones en donde tú puedes decir, no, es que esto no pudo haber pasado, solamente Dios lo pudo haber hecho, solamente Él. Él es fiel. Amén. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Hemos dicho que la gloria es el resplandor de todo lo que Él es. Es decir, su amor emite una luz. Su paz emite una luz. Su gozo emite una luz. Su justicia, su omnipresencia, su poder. O sea, todas las cualidades que Él tiene, cada una de esas cualidades emiten una luz. Y por eso Cristo dice, yo soy la luz. Y esa misma luz es la que quiere reflejar
a través de todos nosotros. Cuando nosotros reconocemos esas cualidades en nuestra vida, es cuando le damos gloria a Dios. Por eso aquí cuando Juan reconoce que él estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, dice, hemos visto su gloria, hemos visto sus cualidades. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. Fíjense, es lo que debemos de hacer nosotros. Debemos de dar testimonio de lo que él ha hecho en nuestras vidas. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, una tras otra. Y esto es su gracia. Si Dios nos cuidó antes de que nosotros le conociéramos, fue por su gracia. No es porque lo merecíamos. No es porque éramos buenas personas. No es porque nos portábamos bien, sino por la gracia de Dios. Es muy superior porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida, una tras otra. Dios en su gracia, hermanos, Él nos ha hecho sentir su amor y su fidelidad. Por eso hoy podemos confiar ciegamente en Él. Fíjense, normalmente diario saco a mi perrito a pasear y estaba yo en el parque. Y en eso vi a una persona que conozco, cieguita, es ciego totalmente. Venía él solito, ahí por el parque, nada más con su bastón. Pero vieran qué rápido caminaba, nada más tentaleando con su bastón. ¿De dónde venía? No lo sé. Pero vi cómo llegó rápidamente, se cruzó la calle y llegó a su casa. Es decir, él confía en su bastón porque lo ha dominado, ha aprendido a usar su bastón y confía totalmente en él. Él ya no necesita de un acompañante para estar en la calle. Y si no, vamos a preguntarle a Cristian, porque es su tío, ¿verdad? Él no ve totalmente nada, ¿verdad? Yo lo conozco porque es es cliente de la papelería y yo lo atendí varias veces y me atreví a preguntarle varias cosas a él. Entonces, así de esa manera, como él confía en su bastón, así nosotros necesitamos confiar en Dios, ciegamente. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que Él es fiel. Hoy sabemos que Él nos ama y que su amor y su fidelidad son inagotables. Así que cuando nos portamos un poquito mal, sin el propósito de portarnos mal, tengan la seguridad que Él es fiel y por su amor nos perdona y nos volverá a perdonar hasta la eternidad. Y eso se llama la gracia de Dios. Amén. Cierren sus ojos, por favor. Ponme Juan 8:32, por favor. Antes, cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, los sacerdotes de aquel entonces no querían creer en Él.
y no quisieron creer en Él. Creer en Jesucristo, creer en Dios, creer que sus bendiciones ya están en nuestras manos, es una decisión. Nosotros decidimos creer o no creer. Nosotros decidimos amar o no amar. Nosotros somos dueños y responsables de nuestras emociones y de nuestras decisiones. En aquel entonces, los escribas y los fariseos rechazaban a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos aplicaban la ley en forma estricta para condenar a la gente, para castigar a la gente. La ley les daba autoridad y poder a los sacerdotes. Entonces, si ellos aceptaban a Jesucristo, ellos iban a perder esa jerarquía, ese poder y esa autoridad. Y por eso nunca quisieron creer en su Señor Jesucristo. En Juan 8:32 dice así: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres. La gracia de Dios nos hace libres de la ley. La gracia de Dios nos hace libres de la religiosidad. La gracia de Dios nos permite escoger las bendiciones. La gracia de Dios nos da la capacidad de elegir leer su palabra o hacer otras cosas. Porque cuando Dios vive en nosotros, Él nos da la capacidad de elegir. Como lo vimos hace 8 días. Cuando Dios no vive en una persona, no tiene la capacidad de elegir lo correcto. Y por eso en la época de los jueces y en todas las épocas antes de nuestro Señor Jesucristo, las personas no tenían la capacidad de elegir siempre lo correcto, siempre portarse bien, siempre cumplir con los principios de Dios. No tenían la capacidad. Pero con Jesucristo en nosotros y vivir en su gracia, en su espíritu, entonces hoy sí tenemos la capacidad de poder elegir y poder amar y poder perdonar y poder leer su palabra. Padre, muchísimas gracias, Dios, por tantas cosas y bendiciones que